días. Dios les bendiga. Sean bienvenidos en esta mañana a esta transmisión de este culto del día de hoy. Vamos a comenzar con una sonrisa y buscando el himno 445. Ojalá pueda entonarlo bien fuerte desde ahí de su casa. Que oigan sus vecinos para que les vayan a preguntar qué está pasando ahí. 445, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz será. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Vamos a ir a Dios en oración en esta mañana, hermanos. Acompáñenme desde sus hogares en oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por tu bondad en esta semana. Señor, te pedimos que tú obres en esta mañana, Señor, en todo lo que está aconteciendo, Señor, todo lo que lleva también en poder llevar esta transmisión a los hermanos, que tú estés en control de los aparatos, Señor, de la señal, de todo, Señor, que tú puedas ser honrado y glorificado en esta mañana. Bendice este servicio, los himnos que estamos entonando, la predicación de tu palabra también, que en esta mañana nos hables a través de ella. A nuestro pastor, el Señor, bendice este día, esta honreza, y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder honrarte y de poder escuchar tu palabra. Te agradecemos por todo eso y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, vamos a entonar un himno más, el 459. 459. Prefiero a Cristo. Si al lado de Cristo yo viera poner los bienes del mundo para escoger, prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin Él desvanece aquí. Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí.
Cristo, y siempre así es todo para mí. Más bello que lirio a mi alma es, más dulce que miel su palabra fiel. Prefiero a Cristo divino pan, bendito sea mi capital. Podré reinar de mar a mar, mas sin él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Cristo es todo para nosotros. Vamos a entonar uno más, hermanos, el 426. Después tendremos los anuncios. 426. Te necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumplen verdad. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contigo acudo a ti. Te necesito ya, Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contigo acudo a ti. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a tener los anuncios. Ok, muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por darse cita y bueno, estén orando por nosotros, que todo salga bien aquí en la iglesia, en la transmisión. Sabemos que el diablo está en contra de todo lo que estamos haciendo. Bueno, estén orando por nosotros, que todo salga y marche muy bien, hermanos. Pues muchísimas gracias a todos los hermanos. Antes de dar los anuncios, gracias a todos los hermanos que nos han estado apoyando aquí en la iglesia, haciendo las transmisiones, a todos los hermanos que nos están ayudando para que todo esto pueda llegar hasta sus casas, a los hermanos que nos apoyan con los niños también, y jóvenes que están trabajando y preparando el material para los niños. Muchísimas gracias por su dedicación también. Y hermanos, también a todos los hermanos que nos echaron la mano
y que pudieron de alguna otra manera apoyar con algo de despensa, a apoyar económicamente, si usted ha diezmado, ha ofrendado, de por hecho también que de ahí hemos tomado para poder dar estas despensas. Ayer estuvimos repartiendo algunas despensas y gracias a Dios pudimos repartir algunas, no todas, todavía quedaron algunas pendientes, pero gracias por todo su apoyo y por ser de bendición. La Biblia dice, Dios ama al dador, Dios bendice y Dios ama al dador alegre, y también la Biblia sigue diciendo todavía que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, gracias, hermanos, por todo su apoyo, y yo sé que hay otros hermanos que han estado apoyando a otros hermanos de manera más constante. Entonces, gracias, hermanos, por todos los que están viendo los unos por los otros. Es de muchísima bendición, y más en este tiempo que nos necesitamos. Y hermanos, rápidamente unos anuncios, espero que ya se los estén memorizando también. Tenemos ahorita, después de esta transmisión del culto de la mañana, tenemos la clase de los jóvenes. No se les olvide, jóvenes estén en su lugar escuchando la enseñanza, no se les olvide dar like a la página, seguir la página en YouTube, aquí en Facebook también. Y también tenemos el Club Niños del Rey a las 12:30, no se les olvide, 12:30 tenemos el Club Niños del Rey, y tenemos nueva sorpresa, que sus hijos, hermanos, estén ahí listos, escuchando la enseñanza, cantando, jugando, y tenemos algo especial para los niños también. Los hermanos prepararon algo para ellos, entonces no se pierdan la transmisión. Y a las 4 de la tarde tenemos el segundo culto, a las 4 de la tarde, entonces esté en su lugar también, hermano, escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Y nuevamente esta semana tenemos viernes y sábado el tiempo de evangelismo a las 6 de la tarde. Esta semana queremos también salir a evangelizar, y no solamente el viernes y sábado, sino también quisiéramos salir el día de mañana. Se quedó pendiente, ayer no pudimos salir por causa de la lluvia, pero queremos salir mañana también a las 6 de la tarde, y traiga cubrebocas, traiga guantes si tiene, y si no, aquí tenemos en la iglesia suficientes para poder ir a evangelizar aquí en Izmiquilpan. Y hermanos, esta actividad de ir a evangelizar es de primera necesidad. Amén. Eso es de primera necesidad. Entonces, tenemos que ir, predicar el evangelio con mucho cuidado, obviamente, lo vamos a hacer siguiendo todas las normas, pero esto es una actividad de primera necesidad y de mucha urgencia. Entonces, es necesario que la iglesia se levante y salga a predicar. Amén. Entonces, sigamos, hermanos, sigamos orando por todo lo que estamos haciendo. Sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por nuestras autoridades, que Dios haga una obra. Hermanos, y también queremos seguir recolectando despensa. Si usted todavía tiene algo en casa, si usted todavía Dios ha puesto en su corazón dar algo y quizá no lo pudo traer en estos días, tráigalo, no se lo quede. Y todavía queremos contar un poco más de despensa para algunos hermanos, pero también tenemos en mente unos contactos, algunas personas con las que hemos estado trabajando en las rutas. Hay algunos contactos con algunos niños de diferentes colonias y queremos ser de bendición para ellos. Entonces, por favor, que podamos participar en las despensas. Entonces puede traerlo. Si usted quiere, avíseme para estar en la iglesia, avíseme para poder recibirlo en casa. Entonces, hagamos eso. Y gracias, hermanos, a todos los que han sido fieles en sus diezmos y ofrendas. Ha sido una tremenda bendición. Hemos podido cumplir con nuestros misioneros, gracias a Dios están bien. Y hermanos, pues todavía falta, sigamos fieles para poder cubrir lo que es el mes de mayo, el mes de junio, y los misioneros, pues ellos también dependen de Dios, pero Dios quiere usarnos a nosotros para poder ser de bendición, hermanos. Entonces son todos los anuncios que vamos a dar ahorita, son todos los anuncios. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Los que vieron la imagen de la predicación pasada, algunos me dijeron: pastor, ¿a poco va a pasar la película de Valientes? Y digo, no, es el mensaje. Me dijeron que se iba a pasar la película, pero no. Y ahorita tenemos la segunda parte de esta enseñanza de los valientes. Entonces, vamos a tener la segunda parte, y vamos a verlo aquí en primer libro de Crónicas, capítulo 12. La verdad es que si usted tiene tiempo, y yo le animo, le exhorto a que con detenimiento más tarde pueda leer todo el capítulo, por favor. No tenemos tiempo aquí en el culto, aquí en la iglesia, no tenemos el tiempo para poder leer todos los versículos
yo leí este capítulo no sé cuántas veces, entonces quiero resumir lo que Dios tiene para nosotros aquí, varias enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y hermano, quiero animarle a que lo lea en casa. Y ya que escuchó el mensaje, cuando lo lea, se va a dar cuenta de lo que dice aquí. Entonces voy a leer versículo 1. Primera de Crónicas 12, versículo 1, y de ahí vamos a brincarnos al versículo 21. Vamos a leer 3 versículos, entonces sígame con sus vistas. Si tiene su Biblia ahí con su familia, léalo junto con nosotros. Dice la Biblia aquí, Primera de Crónicas 12, 1. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes, ayudadores de la guerra. Brinquemos a versículo 21. Dice la Biblia, estos ayudaron a David contra la banda de salteadores, porque todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un grande ejército como ejército de Dios. Y hermanos, vemos nuevamente en capítulo 11, capítulo 12, los valientes de David. Hay una segunda lista de valientes aquí que ayudaron a David, ayudadores de la guerra, y estos hombres valientes, hermanos, estuvieron junto con David hasta hacer un gran ejército. Dice como ejército de Dios. Oremos. Padre, esta mañana te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Y Padre, como hemos entonado esta mañana estos cantos, te necesitamos, Señor. Necesitamos, Padre, tu presencia. Necesitamos, Padre, de tu ayuda para que todo lo que estamos haciendo, Señor, salga bien. Padre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Señor, te anhelamos, te deseamos, Señor. Tú eres precioso para nosotros. Y Padre, estamos reunidos esta mañana como iglesia, algunos hermanos siguiendo la transmisión, otros hermanos escuchando estos audios por WhatsApp, viendo los videos, Señor, en YouTube. Pedimos, Padre, que tu iglesia reunida pueda ser edificada, y es nuestro deseo, Padre, que podamos ser como estos valientes, Señor, como este ejército que ayudó al rey David en su reino. Padre, pone en nosotros estas virtudes, Señor, forma en nosotros esos valientes que debemos ser para tu ejército, Señor, para tu reino. Ayúdanos en medio de las batallas, ayúdanos, Señor, en medio de la tribulación, en medio de las pruebas. Padre, que podamos ser formados en esta iglesia como un ejército, Señor, como un grande ejército tuyo, que se para fiel, que se para firme, Señor, luchando, batallando, Señor, peleando por tu gracia, con tus armas. Te ruego que estés en esta mañana con el mensaje. Ayúdanos, Señor, a poder estar enfocados, que no nos distraigamos, Señor, con nada. Te pido, Padre, que tu palabra obre y que llegue más allá, Señor, de lo que yo puedo hacer simplemente compartiendo el mensaje. Úsame, Padre, como un instrumento en tus manos. Te pido que puedas guiar mis pensamientos, mis labios, Padre, que pueda ser fiel a tu palabra. Bendice lo que vamos a estudiar, ayúdanos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Y quisiera hacerles unas preguntas. Quisiera que ustedes pensaran un poquito. Hermano, hermana, joven, señorita, si te tocara reclutar, si por alguna razón te tocara reclutar un ejército de hombres valientes, si por alguna razón te tocara a ti, quizá algunos lo han hecho en sueños, yo no sé si lo harían hecho, pero si te tocara reclutar un ejército de hombres valientes, de los hombres más valientes del mundo,
¿qué características pondrías en tu convocatoria? ¿Qué características pondrías ahí en tu convocatoria? Pues quizá hombres valientes, hombres fuertes, de tal estatura, de tal peso. Quizá tú pondrías ahí en tu convocatoria no personas obesas, no personas gordas. Yo no sé qué pondrías en tu convocatoria. Yo no sé si pondrías algunas características específicas, pero piensa, si tú tuvieras que formar un ejército, ¿qué pondrías en esa convocatoria? ¿Qué características? Guapos, bonitos, feos, yo no sé. Piensa también en cuando te tocaba escoger, cuando jugabas fútbol en la calle, cuando todavía salíamos a la calle y cuando todavía salíamos a jugar ahí en la colonia, y cuando te tocaba escoger, que te decían, mira, tú vas a ser de este equipo, te toca escoger. ¿A quién escogías? Se peleaban, ¿verdad?, por el hermano Ernesto, se peleaban, ¿verdad?, por aquel que sabía jugar, sabía dominar el balón, aquel que tenía la habilidad de ser portero, que siempre atajaba los balones. Esos eran los primeros en escogerse. ¿A quién escogías, verdad? A los mejores. O quizá tú eras el escogido, quizá tú eras de aquellos que siempre escogían primero, o quizá eras de los que nunca querían que estuvieras en su equipo. Yo era uno de esos, ¿verdad? Cuando escogían a fútbol, yo no era de los que escogían para fútbol. Quizá tú eras de los rechazados, de los que estaba ahí hasta el último, y pues bueno, ya llévatelo, decían, ¿verdad? Que te ayuden en el otro equipo. Siempre, ¿verdad? Ahora, uno siempre quiere tener de su lado lo mejor. Cuando estamos en las actividades de jóvenes, pues yo creo que uno siempre quiere tener a los mejores ahí en su equipo. Cuando toca jugar básquetbol, uno quiere tener a los basquetbolistas en su equipo, se acomodan de tal manera para acomodarse que te toque con aquel que sí sabe jugar. Uno siempre quiere tener de su lado a lo mejor. Ahora quiero hacerte una pregunta, y no es una pregunta con chanfle, no es una pregunta con otro sentido, pero quiero que medites un poquito. ¿No crees que Dios así lo quiera? ¿No crees que Dios quiera lo mejor de su lado? Porque es lo que algunos dicen. Ahora quiero que veamos esto a la luz de 1 Corintios, capítulo 1. Ahorita vamos a entrar en el mensaje, pero quiero que veas esto. 1 Corintios, capítulo 1. ¿No acaso Dios quiere lo mejor para sí? Pues mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. 1 Corintios 1, 26. Mira lo que dice aquí. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Me vuelvo a preguntar, ¿acaso Dios quiere lo mejor para él? ¿Dios acaso está buscando lo mejor de este mundo para él? Pues miren lo que Dios ha hecho, versículo 27. Antes, lo necio, dice la Biblia, antes lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo escogió, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, miren esto, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, lo que Dios quiere y lo que Dios, hermano, escogió fue lo peor a nosotros, lo vil, lo menospreciado. Él escogió a nosotros, hermano,
para hacer una obra, para hacer un milagro y para terminar esta obra en nosotros, para que nosotros no seamos glorificados, para que el valiente y el fuerte y el que tiene habilidad se jacte de su valentía, no, sino para que Él sea glorificado y no el hombre. Entonces es Dios quien forma su ejército de valientes. Y quiero dejar esto claro, porque no se trata, hermano, de que nosotros tengamos esta valentía en nuestras fuerzas. No se trata, hermano, de nuestras habilidades en nuestra fuerza, sino la valentía de la que voy a hablar se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros, formando un ejército de valientes en nosotros. Ahora regresemos a nuestro texto en Crónicas. Regresemos a nuestro texto en Crónicas. Hermanos, vemos en nuestro texto aquí, valientes. Dice versículo 1, los valientes ayudadores de la guerra. Valientes, hermanos, que fueron ayudadores en el reino de David. Valientes, hermano, de Gad, valientes de Zabulón, valientes, hermano, de Leví, valientes de Judá. Todos estos hombres que vinieron a ayudar en el reino de David. Estos hombres valientes, ayudadores. Y hermano, vemos en todo el capítulo 12 de Primera de Crónicas, vemos cómo el escritor nos deja varias características. Nos deja varias características de estos hombres cuando menciona a estos hombres armados, a estos hombres valientes, a los hombres de Zabulón, a los hombres de Efraín. Y cuando menciona a estos hombres, los menciona con unas características específicas. Y esta lista de características, hermanos, es dada a propósito. Es dada a propósito para nuestra instrucción. Ahora quiero preguntarte, hermano, hermana, o eres del ejército de valientes, o eres del ejército que Dios está formando de valientes, o eres de los desertores. Quiero que veamos esta mañana 5 características de los valientes en la guerra. 5 características de los valientes en la guerra. Número 1, primera característica, vamos al versículo 2. Estos hombres valientes, mire el versículo 2, estaban, ¿cómo? Armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco de los hombres de Saúl de Benjamín. Primer característica, mire, brinquemos ahí al versículo 23. Mire el versículo 23. Versículo 23. Dice, y este es el número de los principales que estaban, ¿cómo estaban? Listos para hacer guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Primer característica, hermanos, estos hombres valientes eran hombres listos y armados. Hombres, hermano, listos y armados. Ahora, muchos ya están pensando, es que yo no soy muy inteligente. Sí, ni yo, pero no es a lo que se refiere el pasaje. La palabra listos, la verdad es que son palabras similares, listos y armados en el texto bíblico. La palabra listos significa preparado para una confrontación militar. La palabra listos, hermano, que usa aquí el escritor, es a este hombre que está preparado, o sea, que tiene todas sus herramientas, tiene todas sus armas ya puestas para la batalla, que ya está preparado para esta confrontación militar. Listos quiere decir estar en la línea de batalla frente al enemigo simplemente para luchar. Con arcos, dice la Biblia, con hondas estaban estos hombres. Dice que no solamente traían una honda en su mano, dice que traían 2 hondas en sus manos y con ambas manos tiraban las piedras
a los enemigos. Traían saetas, traían sus escudos, traían lanza y hermanos, traían todo tipo de armas de guerra, usando ambas manos para pelear con todas estas armas de guerra. Hermanos, estos hombres eran listos y armados. Ahora, nosotros no estamos experimentando hoy en día una guerra física. Ahorita, hermano, no estamos experimentando una batalla física en la que tengamos que defender nuestra integridad física. ¿Cuál es la diferencia entre estos valientes de capítulo 12 de Crónicas a los valientes del siglo XXI, del 2020? Mire Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 11. Yo sé que conoce el versículo, pero mire Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, 11. Dice la Biblia. El apóstol Pablo gran cantidad de veces utilizaba este ejemplo de la guerra, de la milicia. Y miren lo que dice aquí, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo está enseñando aquí y enseñando a esta iglesia de Éfeso a vestirse, les está exhortando a que se vistan de toda la armadura de Dios con un propósito, para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Hermano, nosotros necesitamos estar listos y armados para nuestra lucha. Miren versículo 12. Miren versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no estamos peleando contra un enemigo foráneo. La batalla no es con tu esposo, la batalla no es con tu esposa, la batalla no es con tus hijos, ni con el vecino siquiera. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sigamos leyendo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Hermano, hermana, joven, señorita, debemos entender cuál es nuestra lucha. Porque puede ser que tú te estés preparando y tú estás listo y estás armado para pelear contra el enemigo equivocado. Puede ser que tú piensas que tu lucha es contra tus padres y siempre estás listo y armado para enfrentar a tus padres, para contradecir a tus padres. Hermano, hermana, puede ser que tú estés listo y preparado para estar luchando con tu esposo, con tu esposa. Y para eso siempre estás listo y para eso siempre estás preparado. Ya tienes la saeta en la mano, ya tienes la espada en la mano para herir. Pero hermano, la lucha no es contra sangre y carne. Hermano, la lucha es una lucha espiritual contra potestades, gobernadores de las tinieblas, hermano. Esta es nuestra lucha espiritual. Y el cristianismo hoy en día no se está armando correctamente, no se está preparando, alistándose correctamente para este tipo de lucha espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuántos están realmente escuchando las enseñanzas fielmente a la palabra de Dios? ¿Cuántos? No puedes decirme que estás preparándote para esta lucha espiritual si no estás escuchando la palabra de Dios constantemente, si no estás leyendo la escritura cada día, si no estás orando. ¿Cómo es que te estás preparando para la batalla? ¿Estás listo, hermano, hermana? ¿Te estás armando para la batalla? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vístete de toda la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, por esta razón, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, por esta razón, tomad toda la armadura de Dios. Hermano, Dios nos da las herramientas. Dios, hermano, nos capacita totalmente, pero la Biblia dice, tomad la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ahorita la vamos a ver. Toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Un paréntesis, hermanos. Yo quiero preguntarte,
¿cómo vas a terminar este tiempo de cuarentena? ¿Cómo vas a terminar este tiempo de aislamiento? ¿Cómo vas a terminar, hermano, hermana, este tiempo de crisis? ¿Cómo vas a terminar? ¿Derrotado, triste, angustiado, peleado, apagado, frío? Entonces no estás peleando correctamente. Porque la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, es para poder resistir el día malo y habiendo acabado todo, hermano, mantenernos firmes. Platicaba ayer con hermano Ernesto y me pregunto, ¿cómo será este culto en el que ya podamos reunirnos aquí en la iglesia? ¿Cómo será este culto? Puede ser que tengamos llena la iglesia o puede ser que no. Habiendo acabado todo, ¿cómo vas a estar? ¿Firme en el Señor? ¿Firme, creciendo en la obra del Señor? ¿O vas a terminar derrotado? Mira, ármate de toda la armadura de Dios. Debemos estar listos y armados. ¿Con qué? Versículo 14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo sé que muchos ya conocen este versículo. Muchos, hermanos, ya tienen memorizado este pasaje. Pero la pregunta es si te estás armando de toda la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, es interesante cómo da el orden. Cómo da el orden de la armadura de Dios. Porque el apóstol Pablo, hermano, quizá tiene en su mente a un soldado romano. Quizá tiene en su mente, sí, cómo un soldado romano está listo. Pero el orden dice, se ciñen sus lomos de verdad en primer lugar. Toman ese cinto, se ciñen sus lomos de verdad. Luego se ponen la coraza de justicia, se calzan sus pies con el apresto del evangelio, predicando el evangelio. Toman el escudo de la fe con su mano izquierda, para que con su mano derecha tomen el yelmo de la salvación y después tener en su mano la espada de la palabra de Dios. Es muy interesante todo eso, no tenemos tiempo para desarrollarlo. Pero los valientes se visten de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos estamos vistiéndonos de la verdad? ¿Cuántos, hermanos, estamos siguiendo la verdad? ¿Cuántos, hermanos, estamos predicando el evangelio, tomando este escudo de la fe? ¿Cuántos, hermanos, protegemos nuestros pensamientos, nuestra mente con la salvación? ¿Y cuántos tienen su espada lista? Puede ser que tu espada la tengas arrumbada. Puede ser que no has tomado esta espada del Espíritu en toda la semana. Alístate, hermano, hermana, para pelear. Los valientes están listos y armados. Segunda característica, regresemos a Crónicas. Segunda característica, regresemos a Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Primera de Crónicas 12, 8. Dice, y también los de Gad se pasaron a David, otro grupo de hombres, también los de Gad se pasaron a David estando en la fortaleza, en el desierto. Hombres de guerra, y nuevamente dicen muy valientes para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y lanza. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre los montes. Segunda característica, hermanos, de los hombres valientes, dispuestos para pelear. Dispuestos. Hermanos, estos hombres valientes fueron caracterizados por su disposición para luchar. Hermano, la palabra dispuesto aquí quiere decir ser útil, ser de utilidad y ser de ayuda
para pelear. Estos hombres valientes de guerra, esos hombres muy valientes para pelear, estaban dispuestos a hacerlo. O sea, eran útiles para pelear con escudo y con lanza. Eran útiles, hermano, para poder luchar con la lanza y el escudo. Dispuestos, o sea, su disposición era evidente. La disposición que estos hombres tenían para ayudar a David en su ejército era una disposición evidente, porque el escritor aquí nos dice que tenían sus rostros como de leones. O sea, tú los veías su rostro. Yo no sé si iba a pasar hermano Ernesto para que nos hiciera aquí una cara de león, pero no lo voy a hacer. Pero no sé cómo era el rostro de estos hombres, pero dice que eran como rostros de leones. Yo no sé si esos rostros, no sé, feos. Primero eran feos, ¿verdad? Pero un rostro, hermano, ya dispuesto, un rostro, hermano, que evidenciaba que estaban dispuestos a pelear. Su disposición, hermano, para luchar era evidente. No solo en apariencia o de pura intención, sino con una disposición verdadera y una disposición genuina para luchar. Hermano, y dentro del cristianismo, ¿cuántas personas solamente tienen las intenciones en apariencia para ayudar? ¿Cuántos solamente tienen una disposición en apariencia para pelear? No, es que yo sí quiero y le echo hartas ganas. Yo aquí en mi casa oro, hermano. Yo aquí en mi casa leo mi Biblia. Pura apariencia. Porque si realmente tuvieras la disposición para pelear, hermano, harías todo lo posible por congregarte, harías todo, hermano, dispuesto para salir y predicar el evangelio a la gente. Una disposición evidente. Pelearías por tus hijos realmente, pelearías por tu matrimonio, pelearías, hermano, porque el evangelio de Cristo llegará a otros lugares. Una disposición evidente, y vemos también, hermanos, que eran activos y sin pereza. ¿Por qué? Porque mire cómo termina el versículo, dice, y eran ligeros como gacelas sobre los montes. Ligeros como gacelas, eso quiere decir, hermano, que corrían, tenían esta habilidad, hermano, eran movidos, como se dice coloquialmente, movidos, activos y sin pereza. ¿Sabe qué, hermano? Es triste ver la pereza en la juventud hoy en día. Tenemos actividades de jóvenes, actividades los viernes, ahorita no las hemos tenido, pero ver, hermana, la pereza en la juventud hoy en día. Muchachos, vayan a jugar. Ay, no, es que estoy cansado. Es que tuve mucha tarea la semana. Me rompí una uña escribiendo todas mis tareas y no puedo jugar. Y cuando ya, hermano, los jalamos para que jueguen, arrastrando los pies, apenas, y si pueden patear un balón, hermano, y hay pereza, hay tanta apatía, hermano, para esas cosas. Cuando los jóvenes deberían ser los más activos, pastor, ¿qué se necesita? ¿Qué voy a hacer? Pero también para las cosas espirituales. Cuando es tiempo de alistarse en venir a la iglesia, cuando es tiempo de tener el altar familiar, cuando es tiempo de escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios, ay no, por otra vez, otro culto. Y hay tanta pereza, en vez de que estemos listos, en vez de que estemos dispuestos, activos, así como gacelas, sin pereza, sin apatía. Hermanos, estos hombres valientes estaban dispuestos a pelear. Estaban listos. Y hermano, mire versículo 8 nuevamente, dice, estaban dispuestos a hacerlo con escudo y con lanza. O sea, hermano, estaban dispuestos a utilizar estas armas. Fueran las que fueran, estaban dispuestos a usar las armas y las herramientas que tenían para pelear. Pero brinquemos al versículo 33, algo interesante aquí. Mire aquí mismo, capítulo 12, versículo 33. Se da otro grupo de hombres, dice, y los de Zabulón, 50,000 que salían a campaña listos para la batalla.
con todo tipo de armas de guerra, y mira esto, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Estos hombres, listos, armados, pero hermano, hermana, estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. O sea que estaban determinados, tenían una determinación tal que no se doblaba su corazón, no se echaban para atrás, no estaban fieles por un momento nada más. No solamente estaban allí cuando todo estaba bien, cuando la batalla parecía que tenían victoria, sino que aún estaban dispuestos a pelear aunque fuera su último aliento que darían. Pero también leales a David, sin doblez de corazón. Hermanos, había algunos de aquí que tenían relación todavía con el rey Saúl. Y hermano, esta parte de sin doblez de corazón, la característica de estos hombres dispuestos a pelear, quiere decir que no tenían un corazón no tenían un corazón dividido, sino que tenían un corazón perfecto. Mira el versículo 38. Versículo 38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón. ¿Para qué? Para poner a David por rey sobre todo Israel. Hermanos, estos hombres valientes estaban listos para pelear, dispuestos a hacerlo, pero lo hicieron, hermano, con un corazón perfecto, con un corazón, hermano, completo, o sea, sinceramente y completamente ayudarían a David y en su reino, para que fuera rey, porque sabían lo que Dios había dicho, sabían que David era el legítimo rey y no Saúl. Quiero preguntarles, hermano, hermana, ¿qué tan dispuesto estás en pelear en el ejército del Señor? ¿Qué tan dispuesto estás para pelear en el ejército del Señor? ¿Cuántos tienen un corazón dividido en su trabajo y en la iglesia? Bueno, no hay por qué tener un corazón dividido. ¿Cuántos tienen el corazón dividido queriendo quedar bien con la escuela y con Dios? No se puede, o frío o caliente, dice Apocalipsis. Hermano, las derrotas en la vida de muchos cristianos es por la tibieza espiritual en la que viven. Sus derrotas, porque no están dispuestos a pelear correctamente. Tienen un corazón dividido y no tienen un corazón perfecto para con Dios. Un corazón completo, sincero. ¿Qué tan dispuesto estás, hermano, hermana, para pelear en el ejército del Señor? Número 3. Tercer característica de los valientes de David. Mire el versículo 30. Tercer característica, mire el versículo 30. Dice la Biblia, y los hijos de Efraín, 20,800. Mire esto, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Yo me quedé pensando en esto. Dice la Biblia que estos hombres de Efraín eran 20,800. Eran muy valientes, pero la característica aquí es ilustres. Ilustres. ¿Qué significa esto, pastor? Pues significa de buen nombre. Significa de buena fama, de buen testimonio. Meditando en estos hombres de Efraín, estos varones de Efraín, puede ser, hermano, que no tenían un cuerpo así de guerrero. Puede ser, hermano, que estos varones de Efraín quizá no eran expertos en el arte de la guerra. Quizá no tenían este físico, ¿verdad?, corpulento de un guerrero. Quizá, hermano, no, algunos de ellos no sabían cómo utilizar una espada, yo no sé. Pero ¿sabe qué? La característica que se da aquí es que su buena fama en sus casas, vea eso, varones ilustres en las casas de sus padres.
sus varones ilustres, su buena fama, su buen testimonio, su buen nombre en su casa fue más valioso que lo demás. Fue más valeroso, que lo demás. Hermano, hay más valentía en aquel que quizá no tiene un talento. Hay más valentía, hermano, en aquel que quizá no tiene un talento, una habilidad, que quizá, hermano, no se ve como que sea valiente, pero tiene buen testimonio en su casa. Una buena fama en casa, que si su papá le dice, haz esto, lo hace. Imagínense, hermano, yo me puse a pensar, ¿cómo serían estos hombres de Efraín? ¿Cómo sería su buen testimonio de estos hombres de Efraín que fue tan valioso en una guerra? Pues si eran ilustres en casa, quiere decir que si sus padres, que si había una necesidad en casa, estos hombres ilustres estaban allí siempre obedeciendo. Estos hombres ilustres estaban allí siempre protegiendo a sus padres, supliendo las necesidades quizás de sus padres, en obediencia, tendiendo su cama, levantando sus cosas, haciendo sus deberes, haciendo sus quehaceres. Quizá estos varones ilustres también quizá eran padres de familia, responsables con su familia. Quizá eran padres que sostenían sus familias, ilustres en sus casas de sus padres. Estos hombres ilustres cumplían en casa primero. Y su valentía fue destacada porque si lo estaban haciendo en su casa, si obedecían las órdenes en casa, por lo tanto lo harían en el ejército. Hermanos, estos hombres se les llamó muy valientes y se requiere, hermanos, este tipo de valientes en el ejército de Dios. Varones, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas que sean ilustres en sus casas. Porque miren lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 5. La verdad es que pensando en estos varones ilustres, pensé en este pasaje de Timoteo, 1 de Timoteo 5:4. 1 de Timoteo 5:4. Voy a dar prisa. 1 de Timoteo 5:4 dice, hablando el apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo acerca de las viudas en la iglesia, y le dice varias instrucciones, y en versículo 4 dice, pero si alguna viuda tuviere hijos, vea esto, si alguna viuda tuviere hijos o nietos, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos y de los nietos en casa? Miren, aprendan estos primero a ser piadosos. ¿En dónde? En casa. Ser piadosos en casa y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Hermano, la voluntad de Dios, lo que es bueno delante de Dios, es que los hijos aprendan y los nietos aprendan a hacer esto en casa. A ser piadosos primero en tu casa. ¿Sabe qué es muy curioso, hermano? Ver cómo en campamentos, en conferencias, los jóvenes se transforman. Ver cómo, hermano, cuando van las señoritas cargando las sillas, ver, hermano, a unos caballeros que de la nada surgen. Unos caballeros que de la nada de repente salen y empiezan a hacer todas estas cosas. Unos valerosos. Como si de la nada surgieran estos hombres caballerosos. Y lo hacen fuera. Pero en su casa no son ni caballerosos con su mamá, no son ni caballerosos con sus hermanas. Quizá hay algunos hombres o algunas mujeres que en su trabajo, sí, patrón, lo que usted quiera, teniendo todo a tiempo y en el trabajo bien cumplidos, haciendo todo bien cumplido y bien hecho en sus trabajos, pero ¿qué hay en su casa? Quizá cumplimos en el trabajo y lo hacemos todo diligentemente afuera, pero ¿qué tal, hermano, en la casa de Dios? Hombres ilustres en sus casas. Y se les llamó muy valientes. Ahora, mira aquí, mira el versículo 8, note esto.
Mire la valentía de estos hijos que deberían tener para con sus viudas. Mire versículo 8. Y si alguno no provee para los suyos, o sea, si no eres ilustre en tu casa, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Un incrédulo vela por los suyos. Bueno, vemos el testimonio de la gente allá afuera y vela por los suyos, por los unos, por los otros. Y hermano, es triste que dentro del cristianismo no se vea esta diligencia para con los nuestros. Y el apóstol Pablo está diciendo y enfocándolo a la familia. Si alguno no ve por su propia familia, es peor que un incrédulo. Y ha negado la fe. Hermanos, se necesitan en el ejército del Señor que sus soldados sean valientes, ilustres, valientes para tener un buen testimonio en su casa, obedientes, responsables, porque podemos ser una cosa en casa, pero tristemente eres otra allá afuera. Y el ser una cosa en tu casa, el tener un testimonio en tu casa y el que seas otra cosa allá afuera, esto no es de valientes, hermano, esto es cobardía. Se requieren valientes ilustres. Cuarta característica, avanzo rápido, la voy a ver más rápido. Cuarta característica, versículo 32. Regresemos a Crónicas 12:32. Rápidamente, hermanos, por favor. 12:32 dice: y de los hijos de Isaacar, 200 principales. Esto quiere decir que eran líderes. De los de Isaacar, 200 principales. Mire esto: entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hermanos, esta parte del ser entendidos, que es la cuarta característica, valientes, entendidos, significa, hermano, tener comprensión de la información. Eso significa el ser entendido. Que tengas información y que la comprendas. Es la comprensión de la información. El problema, hermano, que enfrentamos hoy en día, no solamente es que la gente no sepa leer bien. Si no sabes leer bien, vas a tener poco entendimiento de la información. Pero otro problema mayor es que hay personas que aún sabiendo leer, no entienden lo que leen. Hermano, ponga a sus hijos, póngase usted a leer un pasaje de la Escritura, póngase a leer un pasaje, léalo, y aunque lo lea bien, hermano, es triste que muy pocos tienen entendimiento de la lectura. Y déjeme decirle que esta es una obra del diablo para que no entiendan la verdad. Nos hemos hecho tan visuales, nos hemos hecho, hermano, querer ver todo rápido, querer ver todo en una imagen, que todo nos lo mastiquen, que todo nos lo den. Y nos cuesta trabajo el pensar y el entender la información. Ahora, estos valientes eran entendidos en los tiempos. Estos valientes de Isaacar, estos hijos de Isaacar, eran entendidos en los tiempos. Pero ¿qué significa esto? Quiere decir que discernían, que entendían la situación que estaban viviendo. Entendían el tiempo que estaban pasando, sabían lo que implicaba una guerra. O sea, ellos entendían lo que implicaba esta lucha para poner al rey David como su rey. Sabían lo que implicaba una guerra, una crisis. Comprendían esta información y tomaban decisiones. Eso es ser entendidos. El que comprendas, el que tengas este entendimiento de la información, de la situación y tomes una decisión sabia, eso es ser entendidos. Dice, sabían lo que Israel debía hacer. Sabían lo que Israel debía hacer. Hermanos, tristemente, y más en este tiempo, mucha gente, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? Cuando se te va el internet, no sabes ni qué hacer. No lo sabemos a veces. Hermano, pero necesitamos tener entendimiento de la situación.
Debemos, hermano, tomar decisiones sabias, cómo actuar ante esa situación. No dar otro problema, sino dar una solución. Hermano, el ser entendido en los tiempos significa tomar sabias decisiones, comprender esta información, tomar decisiones sabias. ¿Sabe qué me llama la atención? Dice que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, tenían sabiduría que los seguían también tomaban esa decisión. Escuchaban este dicho sus hermanos. ¿Sabe que vemos lo contrario hoy en día en la gente y en el cristianismo? Vemos una falta de entendimiento de los tiempos. Hermanos, hay poca gente entendida hoy en día en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Vemos una falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque de un lado vemos a gente haciendo compras compulsivas, haciendo compras de pánico, comprando papel higiénico de sobra. Hermano, eso es una falta de entendimiento en los tiempos. Vaciando los anaqueles de las tiendas, haciendo saqueos y todo eso. Eso es un entendimiento, eso es una falta de entendimiento de los tiempos. Para muchos es una falta de cerebro. Pero del otro lado, vemos a gente desatendida pensando que todo lo que está pasando es falso. No, esto no pasa nada, es algo del gobierno. Y muchos me han preguntado acerca de eso. Y no voy a decir ahorita lo que pienso, pero ¿sabe qué? Nos vemos del otro lado, gente desafanada, gente con una falta de entendimiento que al ver lo que está pasando, no puede ser que no creas que esto no es real. Pero hay una falta de entendimiento de los tiempos. ¿Y cuántos en el cristianismo hoy en día tienen esta falta de entendimiento? Hermanos, si sabes que estamos pasando momentos difíciles, hermanos, si sabes que después de esta pandemia, después de lo que viene, va a haber una crisis económica, hermanos, sé sabio en tu economía, sé sabio, ten entendimiento de los tiempos. Hermano, ya no gastes de más, hermana, ya no gastes de más. Sé sabio en tu economía. Eso es ser entendido en los tiempos. Si sabes que no va a haber trabajo, pues ahorra. Eso es ser entendido en los tiempos. Sé sabio con tu familia. Sé sabio en lo que escuchas y a quién escuchas. En este tiempo, estando en casa, puede ser que se preste para que escuches a cualquier barbaridad de las cosas espirituales o de cualquier persona que habla la Biblia y le escuchas. Hermano, sé sabio en lo que escuchas. Sé sabio en tus decisiones. Hermanos, tristemente hoy en día también hay cristianismo con pánico. Hay cristianismo con pánico porque cuando se le vienen los problemas, porque cuando se le vienen las situaciones, como dicen coloquialmente, se paniquean. Y el pánico, ay pastor, pero es que esto no será ya la gran tribulación. Esto no será ya la tribulación. Hermano, cuando hay poco entendimiento de la escritura, eso te lleva, hermano, a una solución incorrecta. Tu mente, hermano, se puede desvirtuar. Hermano, la escritura dice que nosotros, los hijos de Dios, no vamos a pasar por la tribulación. Pero también cuando se te vienen los problemas, pastor, mi hijo, pastor, mi hija, pastor, mi familia, mire esto, lo otro. Pues hermano, cuando tienes poco entendimiento de la escritura, no vas a tomar buenas decisiones en esos problemas y no vas a solucionarlos de la manera correcta. Ok, voy a avanzar. Número 5, último punto. Mire el versículo 40. Primera de Crónicas 12:40. Al final. Ahora esto es interesante, hermanos. Primera de Crónicas 12:40. Quinta característica de estos hombres valientes en la guerra. Primera de Crónicas 12:40. Dice la Biblia, y también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron pan, asnos, camellos, mulos, bueyes, provisiones de harina, masa de higos, pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas, en abundancia, porque en Israel había alegría.
Hermanos, vemos en los hombres valientes que aún a pesar de que una guerra, aún a pesar de que iban a enfrentar una batalla, dice, en Israel había alegría. Esto parece ser irónico por lo que vemos en las películas, pero ¿sabe qué? Bueno, número 5, quinta característica de los valientes. Valientes gozosos. Valientes gozosos. ¿Por qué lo digo? Hermano, porque hay gozo en esta batalla. Bueno, las batallas que vemos en las películas, las batallas que hay allá afuera en el mundo, sí, siempre traen tristeza, siempre traen amargura, resentimiento. Pero, hermano, esta batalla y esta batalla la cual tú y yo enfrentamos día con día, es una batalla totalmente diferente, porque es una batalla en la cual la victoria es segura. Es una batalla, hermano, que en vez de producir tristeza, produce gozo. Es una batalla, hermano, que en vez de traer preocupación y aflicción, trae deleite y alegría. ¿Por qué? Que mira lo que dice el versículo 38. ¿Por qué produce gozo esta batalla? Mira el versículo 38. Dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos a guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Y mira, asimismo todos los demás de Israel estaban como de un mismo ánimo para poner al rey por David. ¿Sabe por qué había gozo, hermano, en esta batalla? Porque todos, hermano, estaban en unidad. Todos estos hombres, hermano, de diferentes lugares comenzaron a venir unánimes en un mismo ánimo y su propósito era poner por rey a David. Quizá eran diferentes, de diferente temperamento. Quizá no se llevaban bien unos con otros, pero ¿sabe qué los unió? Poner por rey a David. ¿Sabe qué, hermano? En esta batalla, en este ejército de Dios, en el cual usted y yo somos parte, hermano, va a haber gozo cuando tenemos unidad como ejército de Dios. Un mismo ánimo, una misma mente, una misma meta, un mismo enfoque, hermano, la gloria de Dios. Cuando hay unidad en el ejército de Dios, va a haber gozo, porque peleamos por lo mismo. Aunque tengamos diferentes pensamientos, aunque a usted le guste un color y a mí me guste otro, aunque a usted le gusten las bancas de una manera y quizá a nosotros de otra, aunque a usted le guste de diferentes maneras, hermano, no importa, porque tenemos la misma mente, tenemos la misma meta y es la gloria de Dios. Y si este no es tu enfoque, y si este no es tu meta, no estarás en unidad en el ejército de Dios y no tendrás gozo, y por eso es que esta batalla de la vida cristiana se te hace pesada y no la disfrutas y no te deleitas en ella. Que vemos que en estos hombres había unidad, pero también había otra cosa. Mira el versículo 39 rápidamente. Y estuvieron allí con David 3 días. Todos estos hombres estuvieron con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos. ¿Sabe qué más había, hermano? Había comunión. Había comunión en este ejército. No estaban divididos los unos de los otros. Estaban unidos, pero había comunión, hermano. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios, hermano, por este milagro que es la iglesia de Cristo. La unidad de los miembros de Cristo, hermano, es un milagro que no depende de nosotros. Es algo que Dios ha hecho. Dios nos ha hecho miembros los unos de los otros. El 1 Corintios 12:26 habla acerca de esto. Somos miembros. Y Dios ha colocado a sus miembros los unos con los otros. Y vamos a 1 de Juan 1:3. 1 de Juan 1:3. 1 de Juan 1:3. Mire este versículo. 1 de Juan 1:3. Dice la Biblia: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que está diciendo Juan aquí, hermanos, es que la comunión que hay entre el cristianismo, la comunión que hay dentro del cuerpo de Cristo, hermano, dice,
Esta comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿cómo es que hay gozo en esta batalla? ¿Cómo es que hay gozo dentro del ejército de Dios? Es porque la comunión que existe es una comunión en espíritu y es una comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto produce gozo. Y hermanos, si no estás triste ahorita por no congregarte, algo está mal. Si no estás triste, hermano, por no poder ver a los hermanos en Cristo, puede ser que estés pensando, ay, lo bueno que ya no veo a tal hermanito. Lo bueno que ya no veo a tal hermano, a tal hermano. Ay, es que los hijos del hermano son... No, hermano. La comunión dentro del cuerpo de Cristo produce gozo, alegría. Y eso es lo que vemos en el versículo 40, en Crónicas. Produce alegría. Esta comunión, hermanos, esta comunión, esta unidad, solamente hay deleite en Dios. Mira, 2 de Corintios 12:10. Vamos a ver este pasaje. 2 versículos más, hermanos, y termino rápidamente. 2 de Corintios 12:10. 2 de Corintios 12, versículo 10. Dice la Biblia, 2 de Corintios 12, versículo 10, dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Hermano, entienda esto. Si no te estás gozando en medio de esta tribulación, entonces algo está mal y tu deleite no está en Dios. Si a pesar de esta crisis no te estás gozando, ¿qué pasó? ¿Cómo es que me voy a gozar viendo todo lo que está pasando? Yo no estoy diciendo que nos estamos gozando porque gente está muriendo, porque gente está padeciendo. No, no, no. Sino yo me estoy refiriendo, hermano, que debemos deleitarnos en Dios en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en la persecución, en las angustias. No solamente a pesar de ellas, o porque vayan a pasar, sino en ellas podemos gozarnos en Dios. Hermano, ¿te estás gozando en las pruebas? Y si no es así, tu gozo y tu deleite no es Dios. Y quiero preguntar entonces, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que te deleites en Dios? ¿Qué tiene que pasar, hermano, en nuestra vida para que nos deleitemos en la casa de Dios? Que ya no nos reunamos por una pandemia. Eso tiene que pasar, hermano, para que anheles ir a la casa de Dios. ¿Qué tiene que pasar, hermano, en nuestras vidas para que anhelemos, hermano, ir y predicar el Evangelio? ¿Que nos encarcelen? ¿Qué tiene que pasar, hermano, hermana, para que busques a Dios y para que te humilles delante de Dios? ¿Qué tiene que pasar? ¿Una desgracia en tu vida? Mira, 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, termino con este versículo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro 4, 12. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos en que sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Hermano, no estamos sufriendo, no estamos siendo perseguidos ahorita. No estamos siendo perseguidos por nuestra fe en Cristo. Pero imagínate, hermano, si ahorita no te estás regocijando en Dios, no te estás deleitando en Dios, cuando venga la real persecución, ¿qué harás? Y muchos se sorprenderán como si una cosa rara esté aconteciendo. Mi hermano, lo que estamos viendo va a suceder. Lo que estamos viendo sucederá nuevamente, puede ser. Quizá se ponga más difícil, yo no sé, pero aún así nuestro deleite, nuestro gozo debe estar en Dios. Hermanos, que Dios nos conceda el ser esos valientes, ayudadores en su reino.
el Señor forme en nosotros estos valientes de Dios. Te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás armado? ¿Estás dispuesto realmente para luchar? ¿Eres ilustre en tu casa o solamente en casa ajena? Hermanos, que Dios nos dé entendimiento de las situaciones. Que Dios nos capacite, que nos ilumine a través de su palabra, nos dé este entendimiento para tomar buenas decisiones en medio de las dificultades. Ejército de Dios, iglesia de Cristo, gózate en Dios. Gózate en Dios, gózate en su obra, gózate en la obra de Dios, gózate en la lucha, gózate en la prueba. Hermanos, habrá gozo cuando haya unidad y verdadera comunión. Hermanos, que seamos esos valientes ayudadores de la guerra. Oremos. Padre, gracias esta mañana por lo bueno que eres. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Yo te pido, Padre, que tu palabra pueda hacer un efecto, Padre, grande en los corazones y en las mentes de cada hermano, de cada hermana, de la persona que está escuchando este audio, este video, Señor. Queremos glorificarte, Señor, y de esos valientes, Señor, queremos ser. Haz tu obra en nosotros, Señor, no porque nosotros tengamos alguna capacidad, algo, Señor, sino porque tú lo puedes hacer en nosotros. Por eso, Padre, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque sin Él, Padre, nada de lo que hagamos sería suficiente. Nada de lo que haríamos no sería duradero. Padre, ayúdanos, ayuda a tu iglesia en este tiempo. Glorifícate, Señor, que tomemos decisiones en esta mañana. Gracias, Padre, por todo. Glorificamos tu nombre, Señor. Tú sé exaltado, tú sé glorificado, Padre, por lo que harás en el próximo mes. Padre, que tú seas honrado por las decisiones que tomemos sabiamente. Padre, bendice la clase de los niños, bendice la clase de los jóvenes. Glorificamos tu nombre y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Esperemos que Dios pueda hablar a nuestras vidas, sigamos siendo edificados. No olviden dar like al video, a compartirlo, compártanlo con su familia, hermanos, que pueda ser de bendición a alguien más. Y jóvenes, no se pierdan ahorita, continuamos con la enseñanza de los jóvenes, continuamos con la clase de los niños después, y no se pierdan las bendiciones hoy en la casa de Dios. Dios les bendiga, hermanos, les amamos y estamos orando por ustedes.